intergeneracional de la escuela dominical, para este tiempo. Sabemos que nuestra familia es nuestro primer ministerio. Y dice el Salmo 145:4, si se pone sobre sus pies, los que pueden hacerlo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciar tus poderosos hechos. El versículo 13 dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señoría en todas las generaciones. Pueden sentarse, hermano. Gracias, hermano. Puede quedarse ahí, yo quiero hacer una pequeña oración. Buen Dios y Padre, aquí estamos una vez ante tu presencia, pidiendo, Espíritu Santo, que seas tú en control, que seas tú enseñándonos, Padre, y que seas tú guiándonos en esta tarde. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón y ayúdanos, Señor, porque tú eres el mejor maestro por los siglos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y ahí podemos ver, ¿verdad?, que Dios manda que transmitamos la bendición a la próxima generación. Y como decía antes, que nuestro primer ministerio es nuestra familia. Y yo creo que cuando nosotros estamos dispuestos a enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, nuestras nietas, nosotros vamos a ver obrar a Dios, porque Dios es de generación, Dios es trascendental, Dios es un Dios trascendental, de manera que Dios, su palabra no cambia, Dios no cambia, y esa misma semilla que se siembra, esa misma semilla va a producir, pero al tiempo de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos el trabajo de Dios, tenemos que tener algo en cuenta, tenemos que tener paciencia y esperar en Dios. De hecho, Él lo dice en su palabra, que esperemos al tiempo de Dios y vamos a ver lo que Dios, lo fructífero que es Dios en la vida de nuestras familias. Dice: la mejor herencia que un padre puede dejarle a sus hijos, sin duda alguna, es instruirlo en los caminos de Dios. Eso no se lo puede quitar nadie. A lo mejor podemos ser heredados por tierras, por casas, por algo material. Pero de repente eso puede traer problemas, ocasionar problemas a nuestras vidas y aún en medio de nuestras propias familias de sangre. Pero cuando nosotros le damos esta herencia espiritual a nuestros hijos, esto no se lo va a robar nadie, eso lo va a mantener. Y aún, como dice el proverbio, ¿verdad?, que instruyámoslos a los niños en su carrera para cuando fuera viejo no se apartará de él. En Deuteronomio, y solo quise resumirlo por el tiempo, yo sé, en Deuteronomio, yo sé que esta es una escritura que cada uno conocemos y es capítulo 11 y es del 18 al 22 versículo. Y dice que ahí encontramos una rica herencia espiritual. Ahí donde el Señor está diciendo dónde y cómo colocar, aún en los postes de tu casa, en todo lugar colocar la palabra, las escrituras. Si el Señor dice eso, es porque el Señor va a traer efecto positivo, porque todo lo que el Señor trae a nuestra vida, cuando lo hacemos con el mayor deseo, aún en medio de las necesidades, Dios se va a manifestar. Es muy importante que enseñemos a orar a nuestros niños y orar a nuestras niñas, porque nadie es eterno, solamente Dios. Los padres no son eternos, pero cuando se ha instruido, se les ha inculcado el poder de la oración, ellos mismos van a poder defenderse después. ¿Y defenderse de qué? Del mundo y de muchas cosas, sobre todo del enemigo de nuestras almas. Pero dice que Dios está interesado en esta generación y en las próximas generaciones. Hay algo muy importante. Dice el Señor que el que enseñe en doctrina. ¿Es correcto? Y si enseñamos en doctrina, esto significa que tenemos que estar seguros
de lo que estamos enseñando, cómo estamos equipando a esta generación. Porque esta generación va a ir y son los que encargados de ministrar a otra generación. Y vemos la importancia de la escuela dominical, porque la escuela dominical es el lugar donde hay preguntas y hay respuestas. Es muy diferente a una predicación. Hay una interactuación entre uno y entre el otro, donde ellos preguntan, donde se les explica. Y por eso hacía mención antes, enseñemos en doctrina, porque si enseñamos bien, ellos van a ministrar bien a otros. Y dice, si la iglesia guarda la voz de Dios y obedece sus preceptos, entonces será una iglesia bendecida. Dios es el Señor de la historia. Dios es fiel a cada una de sus promesas. Dios es misericordioso, Dios es paciente y actúa en el corazón dispuesto. Cuando decimos, Señor, enséñame y ayúdame, porque para enseñar a otros tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo, porque nosotros fallamos, pero el Espíritu Santo no falla. Dice, el carácter personal de Dios está sobre su pueblo escogido. Y este versículo resalta la importancia de mantener la palabra de Dios en nuestras vidas. Como dije en Deuteronomio, ¿verdad? Que yo sé que ustedes muchos lo han leído, si no pueden llevárselo a su casa y lo pueden estudiar y lo podemos analizar y podemos pensar un poco cómo nosotros podemos marcar esta generación. Porque es necesario que dejemos huellas, no cicatrices, en estos tiempos, en la vida de nuestra juventud. Alguien comparaba algo así, que en una lanza, en la punta iban los niños y que le seguían los jóvenes. Y que por último en la lanza estamos los ancianos. Y me refiero no ancianos de edad, ancianos de estar, de conocer el evangelio. Entonces, si nosotros, los ancianos, instruimos desde la casa y lo llevamos a la iglesia e instruimos a otros, por eso hay maestros, por eso la palabra del Señor dice que dejó maestros para edificación de su iglesia, para edificación de los santos. Entonces, nosotros vamos y vamos ministrando a esta generación. Ellos, a lo mejor, porque nosotros ya vamos de salida, a lo mejor, solo Dios sabe, pero lo que hemos enseñado y lo hemos enseñado bien, ellos lo van a transmitir positivamente. Dios está interesado en esta generación, en la generación venidera y en todas las generaciones, porque Dios es un Dios de generación. Entonces su interés de Dios no cambia. Dios quiere que ahora nosotros comenzamos o sigamos haciendo esto. La escuela dominical es un brazo, es como el brazo derecho, un brazo fuerte a nuestras iglesias, por lo que antes se dijo, ¿verdad? Porque ahí aprendemos y vemos tan importante que es. Dice, puede ser que en esta generación contemporánea esta práctica puede parecerle un poco anticuada o tal vez hasta fuera de lo normal. Sin embargo, hay muchos lugares dentro de nuestros hogares donde podemos poner las escrituras, de igual manera la podemos poner en práctica en nuestras congregaciones. Y es correcto, a veces podemos encontrarnos con jovencitos, jovencitas o aún con niños, niñas, que ellos todavía no ha ido quien les hable del evangelio y no, a ellos se les hace fuera de lo normal. Se les hace muy anticuado, comenzando por la persona que se los predica. Pero en realidad es que nosotros tenemos que trabajar ahí. Y cuando nosotros trabajamos en la obra de Dios, Dios va a respaldar su palabra y Dios va a respaldar su obra porque Él lo ha prometido. Y Dios es fiel a cada promesa. Entonces, si Él lo ha prometido, usted créalo. Yo lo he creído y yo lo sigo creyendo. Y Dios me está haciendo ver
el esfuerzo, mis lágrimas, mis ayunos, nuestras oraciones, y Dios lo está recompensando en este tiempo, y lo digo para gloria de Dios, porque su gloria Dios no la comparte con nadie. Solo somos instrumentos en sus manos. Solo somos instrumentos en sus manos. Entonces, la iglesia es la mensajera, pero Cristo es el mensaje de su iglesia y su mensaje no cambia. Así es que tenemos que transmitirlo de generación en generación. Dice, la escuela dominical es un momento específico donde seguramente podemos hacerlo, porque es un momento donde hay una interacción de preguntas y respuestas entre el maestro y el creyente. Esta será una de las muchas formas que podemos encontrar de cómo recordarles las escrituras a nuestras congregaciones, incluyendo todas las generaciones, porque cabe recalcar que a veces de repente nuestro enfoque solo está en los adultos. O puede ser posible que nuestro enfoque solo está en la juventud, o puede ser que nuestro enfoque solo está en nuestros niños. Pero si nuestro enfoque completo al 100 está en cada uno de ellos, entonces, ¿qué sucede con las otras generaciones? Así que yo creo que tenemos que de repente ponerlo como en una balanza, a donde el Señor nos quiera a nosotros colocar en su cuerpo, pero no olvidando que el mensaje central es Cristo. Solo somos siervos y el Señor solo es uno. Cristo es el único Señor. Dice, al mantener las enseñanzas bíblicas en nuestras escuelas dominicales, estamos construyendo una base sólida para nuestra vida y en la vida de aquellos que nos escuchan. Yo creo que en la escuela dominical es donde se forman líderes fuertes, líderes que comprometidos con Dios. Porque una cosa es que a veces estemos ahí, pero no queremos un compromiso con Dios. Y todo lo que hacemos, tomar ese compromiso es primeramente con Dios, porque Él es el dueño de la mies. Entonces, tomar ese compromiso con Dios y luego así agradar a Dios primeramente, y después vamos a lo mejor ser de ejemplo a nuestras congregaciones. Es bien hermoso que nosotros a esta generación la sigamos instruyendo, y es bien hermoso que Dios nos dé la oportunidad de ver que a los que instruimos de cuando eran pequeñitos y pequeñitas, los veamos ahora ministrando a otros grupos. Mi esposo y yo estuvimos en oración no era mucho tiempo. Dios es tan maravilloso, Dios es precioso. Estuvimos orando con mi esposo por un muy corto tiempo. Señor, danos la visión para ponerla en acción. Queremos tener, que no solo sea un servicio de niños regular. Queremos abrir una escuela dominical donde niños, donde jóvenes. Y para gloria de Dios, Dios nos respondió tan pronto y casi al mismo tiempo con mi esposo. Y le dije a mi esposo, ok, vámonos para adelante, vamos a trabajar, sigamos, vámonos. Y esa misma semana me recuerdo que comenzamos esa escuela dominical un día martes, porque queríamos solamente niños. Y hasta el día de hoy llevamos muy poco tiempo, pero cada martes hay 60, hay 50 niños. Cada jueves hay 50, hay 45, hay 50 niños, como ayer habían casi los 60. Entonces nosotros nos gozamos porque yo le digo a mi esposo, como juntos hemos orado, también juntos hemos llorado. Pero ahorita Dios está dándonos la oportunidad de ver este fruto. Y Dios es tan pronto para responder cuando nuestro corazón está dispuesto. Y no estamos haciendo a un lado a los ancianos. Ellos deben de estar orando y de estar orando por los martes, por los jueves. ¿Qué sucede? Hay martes que provoco a las mamás, lleva a los niños, como quien dice, tirando el anzuelo para pescar. Y así se va llegando ellos. Y seguimos continuando hasta donde el Señor quiera.
Porque llega un tiempo donde el Señor diga, ok, hasta aquí, ahora vamos al siguiente paso. Queremos oír la voz del Espíritu Santo. Queremos oír solamente su voz para nosotros ver, seguir viendo lo fructífero que es esto. Y Dios es hermoso, como yo daba testimonio de la familia de estas jóvenes, así hay así hay muchas familias. Hemos salido, Dios nos ha ayudado y nos ha equipado, así lo digo yo, para salir de las cuatro paredes. El que quiera seguir, que nos siga, que siga a Cristo y que nos siga para seguir a las vecindades. Y el que no, el Señor de todas maneras tiene algo para cada uno. Por eso le dije, no se desespere, si solo es usted vaya. Yo sé que el Señor, el Espíritu Santo va con usted, pero no pare de instruir, no pare de edificar, no pare de enseñar. Porque a su tiempo usted va a tener su recompensa. Y dice, demostrando además nuestra fe, amor a Dios y a nuestro prójimo, aunque estamos conscientes que cada generación es diferente, pero la verdad eterna y única es Jesucristo. Las generaciones son diferentes. Generaciones van, generaciones vienen, pero el Señor se permanece fiel. El Señor se permanece firme. Y hay tantas preguntas que la juventud tiene en este tiempo. Muchas. Y yo creo que cuando usted ministre un niño, un joven o cualquier persona que el Señor le ponga a su camino, yo he puesto esto por obra, gracias a Dios, es no dejarlos ir sin predicarles el evangelio. Que Jesús murió en la cruz, que Jesús derramó sangre para perdón de toda la humanidad, que el Padre lo levantó al tercer día con poder y gloria y que está a la diestra del Padre. No tenemos que soltarlo sin este mensaje. Por eso dije antes, la iglesia es la mensajera. O sea, usted que ya está dentro del reino y yo, nos corresponde hacer esto. Y el mensaje es Jesucristo. Entonces, de esto tenemos nosotros que echar mano y siempre buscar el rostro del Señor. Dice, Timoteo fue instruido por su abuela Loida y su madre Eunice, ahí tercera generación, comenzando sus enseñanzas por estas dos valientes mujeres, haciendo de él un discípulo fuerte en Dios y en el conocimiento de la palabra, y además siendo un instrumento usado por Dios. Así que cuando hay amor, unidad y decisión de servir, podemos traer a otros al conocimiento de Jesucristo. Fíjese bien, muy importante, al conocimiento de Jesucristo, no al conocimiento de nosotros. Otra vez, somos vasos, somos instrumentos aclamadores al Señor. Usa mi vida conforme se haga tu voluntad. Enséñanos, Señor. Enséñanos a cómo administrar esta generación, aunque no es mi generación. Aunque no estoy dentro de esos parámetros de la generación de este día, pero yo sé que tú eres el mensaje de la iglesia y que tú no has cambiado. Enséñame a cómo yo debo caminar, a cómo yo debo instruir. ¿Cómo puedo cautivar la atención de esta generación para que ellos ministren otra generación? Dice, Timoteo fue la tercera generación de su familia. Fue discípulo de Pablo y la importancia de la carta y el interés pastoral de Pablo de enseñar a Timoteo era porque Timoteo representaba la primera generación de cristianos que no habían tenido relación directa con los hechos de Jesús. De manera que Timoteo habría conocido la fe de su abuela y su madre y había visto sus lágrimas. Seguramente había algo que a lo mejor en su momento ellas sufrieron como abuela, como madre. Ahí no aparece el padre que estaba de rodillas, pero hay algo muy importante, que él era una tercera generación. Y vemos cómo se va desarrollando y cómo él sirvió a Dios. Yo sé que también conocen la historia. Entonces dice, de hecho Pablo se refería a Timoteo como verdadero hijo en la fe, porque así le llamaba. Y en 2 Timoteo 1:5-2,
Y 2 Timoteo 3:15 dice, Pablo como un buen padre espiritual le da consejo a Timoteo y le advierte, le dice, lo que has aprendido, persiste en ello, sabiendo de quién has aprendido. Y Pablo da advertencia en otras palabras, no te dejes engañar. Por eso antes, y solo quiero recalcar un poco este punto, por eso antes decía, el que enseña, enseña en doctrina. Porque yo creo que cuando nosotros estamos haciendo discípulos, nos preocupa, no son celos, nos preocupa que se estén formando débiles y que de repente venga alguien y les quiera torcer lo que ellos han aprendido. Entonces, por eso Pablo tiene esta advertencia y le dice, ¿verdad? De lo que has aprendido, persiste en ello. Enseñamos las verdades bíblicas, persiste en las verdades bíblicas. Persiste en enseñar lo que de alguien ha aprendido y lo ha aprendido correctamente. Sobre todo, buscando primeramente el rostro de Dios, como dije antes, porque Él no se equivoca. Buscando la presencia del Espíritu Santo, ellos no erran. Pues nosotros podemos errar en algún momento, pero Él, que es fiel para enseñar, para instruir correctamente, entonces por eso vamos a ir a Él primeramente. Dice, la amistad intergeneracional también nos ayudará a desarrollar humildad y amor por nuestras generaciones. Aquí otro punto me voy a detener. Y ahora sí, como dicen por ahí, lo voy a decir como parte de algún testimonio o parte de algo que yo he vivido con la juventud. Ellos, como los niños, las niñas, muchas veces nos ven los rostros, a lo mejor se sienten heridos, se sienten desmotivados y nosotros decimos, ¿por qué ya no fue el niño a la iglesia? ¿Por qué ya no fue la niña? ¿Por qué aquel joven ya no llegó a la iglesia? Ya fui, le toqué la puerta, casi se la tiré, pero ahí estaba, pero no salió. ¿Qué pasará? Cuando eso pasa, a mí me ha preocupado. Y le oro al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Ábreme esa puerta, yo quiero ir ahí. ¿Y qué sucede? A veces nuestras maneras de predicar, nuestras maneras de enseñar son tan insuficientes que venimos a lastimar o a herirlos. En mi caso, en nuestro caso, como esto es la comunidad, no son los niños, ni las jóvenes, ni las niñas de nuestros hermanos de las iglesias. Tenemos siempre que tener ese gran cuidado aún del que va a enseñar, aún del que va a predicar. ¿Por qué, hermanos, hermanas? Porque vamos a enseñar en doctrina. No va a ser un campo de distracción. Nosotros no vamos a distraerlo. Vamos a enseñarle. Tenemos que crearlos fuertes, con su fundamento firme, con bases fuertes, que entiendan quién es Jesucristo. Y de repente nosotros no sabemos. Y es que la palabra es clara y dice que de repente ofendemos nuestros caracteres, nuestras actitudes, nuestras actuaciones. Que el Señor nos ayude, empezando por nosotros como ministros del Evangelio. Porque si no hay humildad, puede ser que no nos vamos a ganar a nadie. Siempre vamos a estar con los mismos dentro de la iglesia. Amén. Y por eso tenemos que buscar el rostro de Dios. Entonces estamos hablando de la amistad, ¿verdad? Es un fundamento en nuestras relaciones intergeneracionales. Dice, porque cuando tenemos el amor de Dios seremos compasivos y la tarea será más fácil para llevarla a cabo. Cuando usted muestra el amor no fingido, el amor del corazón, y alguien llegó a su iglesia, créame que usted va a impactar con su carácter, créame que usted va a impactar con lo que diga. Usted va a impactar. Dice, no obstante, la fidelidad de Dios y el mensaje de la iglesia no cambia, de manera que este mensaje es para todas las generaciones, lo que explicábamos antes. Dios no cambia, su palabra no cambia, se sigue transmitiendo el evangelio de Jesucristo.
Cuando estamos haciendo discípulos, estamos llevando a cabo la tarea y la estamos desarrollando. Y a lo mejor yo estaba meditando cuando estaba haciendo este trabajo y yo estaba meditando y digo, por eso el Señor dejó un mandato en Mateo 28, ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos a todas las generaciones, enseñándoles. El Señor nos manda a ser discípulos y a seguir y desarrollar estos discípulos que el Señor nos ha dado la oportunidad. Y dice el Señor, dice, Dios comienza a transformar en la única imagen de Cristo y conocerán la obra de Dios que lo llevará más profundamente a una intimidad con Dios. Cuando nosotros estamos enseñando y estamos acercándonos a esta generación y les estamos respondiendo a las preguntas que ellos tienen, como les decía antes, ellos tienen muchas preguntas. Ellos necesitan una respuesta y tenemos que darles la respuesta tal como el Señor nos manda a nosotros. Porque si nosotros esquivamos esas preguntas de esta generación o de diferentes generaciones que sean, yo le puedo asegurar que el mundo les va a dar una respuesta y se las va a dar errónea, se las va a dar mal, se las va a dar la equivocada y les va a dar una antibíblica, que eso no es de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que levantarnos en este brazo fuerte en la escuela dominical para estar enseñando, para cuando ellos tengan preguntas, usted responda. Y yo veo la necesidad de cómo debemos nosotros estar cada día intercediendo por la juventud más que todo, por la niñez más que todo, por todos los que se están dando. En Efesios 2, 11 al 22 dice, también lo puede leer en su casa y lo puede meditar en ello. Dice, Jesús rompe toda barrera que nos puede dividir, incluyendo la barrera de las generaciones. ¿Por qué son importantes las relaciones intergeneracionales? Aquí hay una pregunta. Dice, porque brindan tanto a las personas mayores, adultas, como a los niños, niñas y jóvenes la oportunidad de aprender más cerca del verdadero y soberano Dios y su palabra. ¿Qué importancia es esta amistad intergeneracional? Porque Dios nos da la oportunidad a nosotros de enseñar y ellos de aprender. Y de aprender la palabra de Dios. Dice, sin embargo, cuando les hablamos a nuestra generación sobre las verdades bíblicas, sobre estas situaciones, ellos serán entonces sanados por el Espíritu Santo y esto enseñarán posiblemente a la próxima generación y les enseñaremos que no están solos o solas, que Dios está siempre dispuesto para escucharlos y defenderlos. Ellos necesitan escuchar, ellos necesitan sentirse seguros, ellos necesitan que la iglesia les enseñemos que Dios es Dios omnipresente, que Dios está en todo lugar, que Dios es omnisciente, que Dios es todopoderoso, que Dios va donde ellos van, ahí va Dios con ellos. Ellos necesitan sentirse una seguridad y la mayor seguridad es que les enseñemos que la mayor seguridad no es en las escuelas, aún en nuestros hogares, sino en las manos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en los hogares, ¿cuántas cosas pasan? En las escuelas ni digamos, pero enseñarles que en las manos de Dios es el mejor lugar donde ellos van a estar seguros y seguras, pero enseñarles y reafirmarles y recalcarles y no importa, como dice Deuteronomio, si una hermana de iglesia dice que ella se las ponía los textos bíblicos en los baños, encima de la estufa, encima de la refrigeradora, donde lavaba plato, ahí ella marcaba este territorio con la palabra de Dios. Y cuando sus hijos iban, se cepillaban los dientes, tenían que leer la escritura. Entonces yo creo que igualmente así en las iglesias tenemos que recalcarles y recalcarles. La comunidad intergeneracional es parte de la visión de Dios para su iglesia. En el libro de Tito 2 dice, es una visión hermosa donde existe una interacción intergeneracional
porque cuando leemos todo el capítulo en contexto, entonces vemos que hay una visión clara en un comportamiento dada a las ancianas, jóvenes y familias. De hecho, hay muchos consejos y nos enseña cómo las ancianas deben comportarse, cómo las jóvenes, cómo deben ver las jovencitas. Entonces, hay una estructura familiar y hay una estructura bíblica, una estructura para la iglesia, donde nosotros podemos tomar también todo esto. Por eso quise traer alguno de este material. Si usted tiene uno, puede llevárselo a su casa, usted puede meditar, usted puede escudriñar estas escrituras y pídale al Espíritu Santo que se las revele, de cómo usted tiene que utilizarlas, de cómo usted tiene que andar en estos caminos. En Tito 2:1-2 llama a hombres y mujeres mayores a construir relaciones con la generación más joven. En el Salmo 78:4 llama a todo el pueblo de Dios a contarle a la próxima generación de las obras maravillosas que Dios hizo y sigue haciendo en la presente generación y dando realza en la futura generación. ¡Qué hermoso! Es que Dios salva a niños, niñas, jóvenes, adultos. Para Dios no hay excepción de persona. Yo creo el que toma la decisión es el humano, de servirle, de continuar, como cuando ya venimos a ser creyentes, o de qué hacer. Porque Dios no fuerza a nadie, aún no fuerza a nadie que caminemos en este camino, porque todo es voluntario, pero Él nos da las instrucciones. El Señor nos instruye, el Señor nos dice cómo debemos comportarnos, cómo debemos caminar por las sendas de justicia, cómo debemos andar en sus caminos. Entonces es muy importante que nosotros llevemos a cabo estas enseñanzas, no perdiendo, en realidad, no perdiendo la doctrina. No perdiéndolo. Cuando yo leo este libro cuando leo este consejo de Timoteo y Pablo, yo me pongo a meditar por un rato y yo digo, es cierto, Señor, enséñame, ayúdame, que mi visión esté en ti, que mis pasos te sigan a ti y que nunca me hagas oír lo que no debo oír, ni ver lo que no debo ver. Porque si yo voy a enseñar, número uno, si yo voy a enseñar a alguien, yo tengo que estar en paz conmigo misma. Número dos, si yo estoy frustrada, yo no voy a enseñar bien. Lo que voy a enseñar son frustraciones. ¿Para qué voy a frustrar a una pobre criatura? Y número tres, si no estoy lista para esto, mejor debo orarle a Dios. Señor, ayúdame, límpiame. Porque hay una cosa, cuando usted va y enseñe con su mejor sonrisa. No es que queramos enseñar nuestra dentadura. En realidad queremos transmitir un positivismo. Queremos transmitir lo que hay dentro de nosotros como maestros, como enseñadores, como ministros del evangelio. Tenemos que enseñar así. Y yo sé que el Señor, usted puede decir, hermana, pero hay casos, es correcto, yo sé lo que usted puede estarse imaginando. Hay casos que nosotros no podemos ni levantarnos, pero que el Señor dice que Él nos levantará como las águilas. ¿Acaso no estamos creyendo en ese Dios fiel? Entonces, si Dios nos dice que Él nos va a ayudar en todo tiempo, todo proceso duele. Yo he pasado procesos muy duros. Procesos muy duros he pasado. Pero yo no he tirado la toalla, ni toalla debe tener uno. Como dicen por ahí, el cristiano tiene que seguir para adelante. Y yo digo, Señor, ayúdame, que esto no sea obstáculo, este es mi problema.
Y yo te lo pongo a ti. Ahora límpiame, ayúdame y hazme sentirme que voy con esas fuerzas de búfalo. Y porque yo tengo que ir a ministrar, porque tú me tienes adelante un trabajo que llevar a cabo. Tengo que desarrollar algo, Señor, porque me has llamado. Soy tu sierva, tú eres mi Señor, pero me has llamado a servirte. Y créame que yo me siento renovada. Mi espíritu es renovado por medio del Espíritu Santo. Y mi oración a Dios, Señor, nunca me dejes ir con una cara de limón, porque no, Señor, no, porque yo quiero que lo que hay en mi corazón, la abundancia de mi corazón, habla mi boca. Y aquí sí voy a hablar de todo globalizado. No le estoy diciendo solamente los niños o los jóvenes o la juventud. Le estoy hablando de cualquier persona que el Señor nos ha estado dando para ministrar. Tenemos que enseñarnos, tenemos que sacar las fuerzas de donde no las tengamos. Dios tiene su fuerza y Dios tiene control de sus fuerzas. Dios está en control de aún de nuestros caracteres. Que el Señor quebrante nuestros caracteres. Si nosotros no nos dejamos quebrantar, siempre vamos a ser egocéntricos. ¿Y dónde vamos a dejar a Cristo como el dueño de su mensaje y el dueño de su palabra? Entonces tenemos que menguar para que el Señor crezca en nosotros, empezando por nuestros caracteres. Yo no le digo que aquí tiene a Marlene con la mejor de su carácter. No, mi carácter era horrible, pero cuando el Señor me transformó, hasta me dio una nueva sonrisa. Cuando el porque los niños son así para detectar, aún con un abrazo, si de veras les ama. Los niños son mucho más inteligentes muchas veces que nosotros los adultos y nos creemos muy inteligentes, pero no es cierto. Y ustedes son mamás y ustedes, yo sé que ustedes me entienden. Los niños son muy inteligentes. Ellos saben quién los abraza con amor. Ya estoy para terminar. Solo quiero cerrar, hermanos, hermanas. El Señor trajo aquí ahorita a mi corazón un testimonio bien pequeño. Cuando mi esposo estaba de pastor en Hacienda High, aún no estábamos casados, comencé a trabajar con niños y los movíamos desde Corona hasta Hacienda High. Y llevaba unos niños cuando a mi esposo lo cambiaron para Corona, donde ahora estamos los dos, gracias a Dios, nos casamos después. Había un niño muy pequeñito y de repente teníamos una actividad en un parque. Y fue una hermana y le digo al niño, pues ya él no volvió a la iglesia. ¿Y qué te pasa, mijo? No quiero ir a la iglesia. Ok, pero yo traté de ministrarle en su necesidad en su casa, nunca los dejé. Pero en esa oportunidad, el jovencito, ya era jovencito, fue al parque, lo invité, vamos, mijo, ahí vamos a estar en el parque. Ok, allá llegó. Cuando llegó, entonces de repente va y mira a la hermana y le dice, yo te conozco a ti. Muy rápido, yo te conozco a ti. Y la hermana obviamente se le había olvidado que había herido el corazón a lo mejor de este pequeño cuando era muy niño. Y le dijo, ¡ay, sí, mijo! ¿Te acuerdas de mí? Se imagina que un niño y luego un joven le diga, yo me acuerdo de ti. Eso es hermoso, pero hay que cuidar desde ahorita qué es lo que está sucediendo. Y le dice, oh, sí, yo me acuerdo de usted. Y dice, ay, de veras, usted era la señora regañona que me regañó en la iglesia y por eso nunca volví. Qué triste eso. Porque eso no es dejar huellas. Eso no es dejar huellas.
Eso es dejar heridas. Por eso les decía al principio, dejar huellas es una cosa, pero dejar heridas es otra. Entonces, mejor dejemos huellas. Dejemos huella, pero sigamos adelante porque la escuela dominical es tan esencial en este día y más. Yo sé que yo me crié en escuela dominical y yo sé que muchos de ustedes también. Y si están haciendo estos congresos, yo alabo a Dios porque yo sé que están reconociendo que algo falta. Que algo falta. Y qué bueno. Y nosotros le oramos a Dios para que en un día se vea lo fructífero. A lo mejor ahorita están sufriendo un poquito de tensiones, de nervios, pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo está en control. Y Él les va a ayudar. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Y hasta aquí me ayudó hoy. Mañana continuaremos con la ayuda de Dios. ¿A quién le entrego, hermanos? Porque me fijé ahí el tiempo. Que el Señor les bendiga. El tiempo es para nuestro hermano René, tuvo que extender ahí. El grupo musical está listo, hermanos. Parece que hay un tiempecito para ellos. Hermano, por favor, hermano René.